Ciudadanías contemporáneas. Hoy presentamos el racismo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Vamos a tratar unos temas que generan mucho ruido en la sociedad, el racismo y el antisemitismo. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es el racismo y qué es el antisemitismo? Déjenlo en los comentarios, suscríbanse, denle like y compartan. Y comenzamos ahora. ¿Qué es el racismo? Hay muchas definiciones dado que es un término tan antiguo. Sin embargo, me encanta esta definición. Racismo es el discurso y la discriminación hacia personas pertenecientes a una minoría cultural por motivos de religión, color de piel, origen nacional y cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que el racismo es una forma de discriminación. Pero esa discriminación ¿hacia quién? ¿Desde cuándo realizan esto? ¿Qué personas son las que lo promueven? Para esto tenemos que revisar la historia. Resulta que el racismo ha venido cambiando al transcurrir los años. Por ende, identificamos tres tipos de racismo: el racismo religioso, el racismo científico y el racismo cultural, los cuales explicaremos uno por uno, y también cómo estos en cada año surgieron, qué promovían, qué era lo que hacían, a quién en pocas palabras se discriminaba. Y de una vez vamos a ello. Bueno amigos, como les venía comentando, abordaremos los tres tipos de racismo. El primero es el racismo religioso. Este, como su nombre lo dice, lo promueve aquí en la religión. Y pues en esos tiempos tan antiguos, porque este es el primero que surge, lo promovía la Iglesia Católica debido a su auge en esta época. Pero nos surge una pregunta muy importante: ¿y cuál era el tipo ideal de hombre en esta época? Pues les cuento, era el hombre europeo, blanco, cristiano, heterosexual y sin discapacidades. Ese era el hombre ideal, era el hombre que en pocas palabras era perfecto ante los ojos de la sociedad. Pero ¿cómo surge este racismo? Resulta que, por ejemplo, cuando surge el colonialismo, los países europeos conquistan a los americanos, y coloco ejemplo el genocidio de esas comunidades étnicas de los indios en Latinoamérica, que precisamente causa ese racismo religioso. Pero ¿por qué a los indios? Precisamente porque no eran blancos, no eran europeos, tenían otras costumbres, no practicaban la religión católica. Entonces precisamente se genera un tipo de odio, de resentimiento, de una vista que no es normal para la comunidad europea, que en ese tiempo era de alguna u otra manera las potencias en el mundo. Los países europeos eran las potencias en el mundo, y precisamente hacen esto porque los indios no eran iguales a ellos, y de allí se genera un concepto el cual abordaremos más adelante, que son las diferencias de poder y la jerarquización. Ahora amigos, abordaremos el racismo científico, o también conocido como racismo biológico. Cuando hablamos de precisamente esa palabra de biología, hace referencia, por ejemplo, al cuerpo humano, cómo lo compone, qué características tiene, y a partir de esto se generó una discriminación. ¿Por qué? Resulta que cuando se seculariza la sociedad, quiere decir que se separa la política de la religión. Como tal, ya la religión de alguna u otra manera pierde un poco el poder. Sin embargo, surge este racismo científico o biológico, que de alguna u otra manera tenía la creencia de que existía una raza superior, la cual era la blanca, como también lo mencionábamos anteriormente en las características del racismo religioso. Y también que esta era portadora de la razón, del progreso y la civilización. ¿Qué quiere decir esto? Que estos eran los únicos que podían adquirir el conocimiento, que solamente los hombres blancos podrían de alguna u otra manera, por ejemplo, estudiar, trabajar, y que una persona negra o indígena o afro no podía realizar dichas actividades debido a su color de piel. Y de allí surge un concepto que es el mestizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna u otra manera las personas blancas debían conservar su raza.
Esto genera también una exclusión, por ejemplo, a las relaciones afectivas con las personas de diferente tonalidad de piel. Por ejemplo, que una persona blanca no podía establecer una relación afectiva con una persona negra, precisamente porque debía cuidar ese mestizaje, debía de cuidar la pureza de la raza, porque esto eran reglas que en ese momento no se podían romper. Todo en nombre de alguna u otra manera de conservar esa raza que supuestamente era superior. Listo, chicos, y ahora por último hablaremos sobre el racismo cultural, que para mí es el que se vive todavía en la sociedad actual. ¿Qué tiene que ver la cultura con el racismo? Resulta que cuando pierde ese poder, ese racismo biológico después de la Segunda Guerra Mundial, surge este nuevo tipo de discriminación. ¿Pero en qué se basa? Precisamente se basa en la identidad cultural, que se percibe como propia y que nunca se autocalifica de racista, pero en realidad esto es falso porque se evidencian estructuras de dominio, discriminación, desigualdad y explotación. A esto con que hoy resulta que esas personas que precisamente no cumplían ese genotipo de hombre blanco, europeo, poderoso, se sentían muy identificados con su identidad cultural, con sus costumbres, con sus valores, con sus creencias y también estos se ubicaban en un territorio concreto. Quiere decir que no, de alguna u otra manera no estaban dispersos, sino que se encontraban en un territorio con ciertas características. Entonces, podría decirse que las culturas eran diferentes, eran diversas, pero precisamente allí es donde cae el racismo cultural. Las personas creían que por ser negros precisamente, que por ser indígenas, que por ser diferentes a ellos, eran objetivos de discriminación, lo cual no debería ser así. Quiere decir que allí se generaba un choque cultural entre las personas que no cumplían ese genotipo que decía la sociedad contra las personas que sí lo cumplían, que precisamente era ese hombre blanco. ¿Cuál es mi conclusión del racismo? Precisamente hoy en la sociedad todavía se vive racismo y yo diría que en lo cultural todavía se vive, sin exceptuar las otras dos que también son muy importantes y de alguna u otra manera también se siguen viviendo. Por ejemplo, en nuestro contexto histórico, la esclavitud fue una manera de racismo. También el permitir que las personas negras no podían estudiar en el ámbito de la educación, que no podían trabajar en el sector de la salud o que no se podían acercar porque creían que estas eran portadoras de enfermedades diferentes a la de ese hombre blanco. Precisamente todos estos son tipos de discriminación que a lo largo de la historia fueron surgiendo. Que precisamente, ¿por qué? Porque no cumplían ese ideal que la misma sociedad colocaba. En pocas palabras, el racismo es una forma de discriminación.